tema es las Escrituras y la oración. Las Escrituras y la oración, o la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración deben ser amigos inseparables, tanto que las Sagradas Escrituras nos deben llevar más a más oración, como que la oración ferviente y piadosa nos llevará a mayores anhelos de conocer la palabra de Dios. Hay una retroalimentación, por así decirlo, es decir, como dije, las Escrituras nos van y nos deben llevar más y más a la oración, y la oración más y más a conocer la palabra de Dios. Podemos atrevernos a decir que cuando falla lo uno, falla lo otro, y cuando se aviva lo uno, también le ocurre así a lo otro. Alguno puede pensar que le resulta más fácil, como han dicho algunos cristianos, que les queda aún más fácil leer o meditar en la palabra de Dios que orar. Y a otros dicen que es más fácil orar que leer y meditar en la Biblia con disciplina y conciencia. Cuando esto pasa, debemos saber o que no estamos yendo a la Biblia en el poder del Espíritu Santo, y por eso nos sacamos el provecho de la oración, o resultamos con que no estamos orando en el Espíritu. Pues si estuviéramos orando en el Espíritu, Dios nos daría sed y amor por su palabra. Así que si uno encuentra, de hecho ninguna de las dos es fácil, pero si uno encuentra que se centra en una sola cosa en detrimento de otra, puede saber que algo está ejecutando mal. O no está orando en el Espíritu, o no está yendo a la Biblia en el poder del Espíritu Santo, porque ¿qué es lo común? Que tanto mi exposición a la palabra de Dios aumente, como que mi oración se vuelva más sostenida, más acompañada del Señor. Si pudiera resumir en grandes rasgos este beneficio de la Biblia sobre quienes se acercan a ella ayudados por el Espíritu Santo, con piedad en el corazón y diligencia, es que indefectiblemente meditar y considerar con entendimiento espiritual la Biblia nos llevará a la oración. Este es el provecho, por decirlo así, esta es mi conclusión por delante, ¿verdad? Estamos viendo los beneficios de la lectura y meditación de la palabra. Y este beneficio nos dice que si realmente nos estamos acercando bien en el poder del Señor, con piedad, asistidos por el Señor, entonces la Biblia nos llevará a la oración, a tener y mantener una vida de oración. Es decir, si usted entendió bien lo que leyó, es imposible que eso no arranque oraciones de sus labios. Si usted conoció más del pecado y de sus pecados, ¿no se verá empujado a orar por ello? Si conoció más a Dios, ¿no se verá impelido a huir a Él en adoración, reconocimiento y subordinación? Si usted conoció más a Cristo en la Escritura, su necesidad de Él y su suficiencia, ¿no resultará orando por gracia salvadora o gracia santificante y por más de Cristo en su ser? Solo el que lee mecánicamente la Biblia, sin entendimiento espiritual, desprovisto del Espíritu, no terminará orando. Y ahí usted puede entender qué tanto provecho entonces saca de la Biblia. Hemos visto tres provechos, ¿no? La Escritura,
Y el pecado, la Escritura, y Dios, la Escritura y Cristo. ¿Cómo puede ser que si yo leo muy bien la Escritura y se revela en la Escritura mi pecado o el pecado, me hace ver mi condición, me hace conocer más al Señor, más a Cristo, cómo es que luego no resulta orando? Entonces debes saber que si eso no ocurre es porque no sacamos ningún provecho de la palabra de Dios. Y aquí algo bueno, porque el que ora, entonces irá más a la Biblia. Es en teoría sencillo, se entiende fácil, se ve lógico. Entre más me acerque a la palabra de Dios con entendimiento, oraré. Y entre más ore, más deseos tendré de la palabra de Dios. ¿Sí ve que es lógico y se entiende? Lo entendemos, pero cuán infantiles podemos ser los creyentes en esto. Ya expresada mi máxima, el beneficio, que si nos estamos acercando bien a la palabra resultaremos orando, permítame ir a unos particulares. Sabemos que estamos sacando provecho de la palabra de Dios en la medida que, primero, muestra la importancia o nos muestra la importancia de la oración en la vida de fe. ¿Cómo saber si estoy sacando provecho de la palabra de Dios? ¿Cómo medir si estoy aprovechando mi acercamiento a la palabra de Dios? En la medida que la Biblia me muestra la importancia que tiene la oración en la vida de fe. Todo aquel que lea la Escritura con atención va a concluir la gran importancia que la Biblia le da a la oración. De hecho, es algo sumamente lógico, pues si afirmamos que los creyentes tenemos una relación íntima y personal con Dios, si una relación de verdad consiste, entre otras cosas, que Él nos habla y nosotros le hablamos. Si bien no es una deidad abstracta, sino que es una persona. Él me habla y yo le hablo. La Biblia nos muestra la preeminencia que tiene la oración en la vida de fe. Es decir, que la oración está por encima de muchos deberes. Eso es lo que usted va a concluir si lee bien la Biblia. No que los demás deberes no sean importantes, pero usted va a notar que entre todo lo que nos mandó el Señor, la Biblia está por encima de muchos deberes. Note, por ejemplo, cómo la oración viene unida a la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? El punto de partida de la fe. Y en Zacarías 12:10, mire cómo está lo uno al lado de lo otro. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y oración. ¿Sí ve que está en un nivel alto lo que es la oración? La oración está entre los medios de gracia regulares. Hay cosas que Dios nos manda hacer, pero a veces no podemos hacerla todos los días, por ejemplo. Le pongo este ejemplo. Celebrar el Día del Señor. Eso usted no lo puede hacer el lunes, ni el miércoles, ni el viernes, porque es el Día del Señor. Ese mandato usted solo lo observa ¿cuándo? Pues el Día del Señor. Pero la oración no es así. La oración es un medio de gracia regular, que en la palabra de Dios, ya sabe usted, orad sin cesar, sin cesar. Corresponde, por ejemplo, a lo que los predicadores o los creyentes en general debemos hacer antes de abrir la boca, Efesios 6:19. Y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué dijo el apóstol? Antes de hablar, o sea, predicar es un mandato. Pero ¿sí ve que está por encima? Orar. Ore para que pueda hablar. ¿Qué viene primero entonces? La oración. Mire cómo la Biblia nos muestra y nos señala que la oración va de primero siempre. Antes de abrir la boca, se ora.
La oración corresponde a lo que deberíamos hacer en todo tiempo y sin cesar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por ejemplo, nunca se nos dice que deberíamos ayunar todo tiempo, ¿verdad? Pero, ¿cuándo deberíamos orar? En todo tiempo deberíamos orar. Esta es la importancia de la oración, que es un revelador de si alguna persona posee vida espiritual o en qué grado está su vida espiritual. Recuerde que Dios, para comprobarle a este cristiano Ananías que Pablo era un creyente, en Hechos 9:11 le dijo: levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ananías dijo: ¿y cómo sé que él no me está engañando, que no es una trampa, que es verdadero? He aquí, él ora. Así que es un revelador. La Biblia nos enseña que otra de las pruebas para ver si nuestra profesión de fe es de papel o de espuma, es decir, que es muy, muy blandita, o si es verdadera y radical, es orar. Si en verdad nuestra vida es una incomodidad para el infierno o no, y es lo que generalmente Satanás ataca primero para apartarnos de eso cuando quiere debilitar o cuando quiere atacar un cristiano o una iglesia. Va a buscar quebrar su vida de oración. Note Daniel 6, 5, 7 y 10. El punto es, hermanos, por donde Satanás vio que podía debilitar a Daniel y por dónde fue el ataque. Daniel 6:5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así que le iban a poner una trampa, ¿verdad? No tenían cómo tomarlo. Así que dicen, la única manera es acusarlo con algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Vamos a hacer una cosa, vamos a decir: el que evangelice en los próximos 30 días, ¿verdad que no? Y dijo, vamos a hacer una cosa: el que cante himnos en los próximos 30 días, tampoco. Ellos sabían que por ahí Daniel no era el punto de Daniel. Versículo 7, segunda parte: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es decir, ¿por qué le pusieron esa trampa? Porque sí o sí Daniel iba a caer ahí. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque ellos querían atraparlo. ¿Y lo iban a atrapar por dónde? Por algo que él cayera fácil. ¿Y qué fue? Orar. Yo me imagino que si eso pasara hoy en algunos creyentes, vamos a decir que cualquiera que invoque el nombre del Señor en 30 días, pasarían 30 días y los enemigos de Daniel todavía estarían: ve, pero lleva días y no ora, no ora. Cuando dice la Biblia, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Así que la Biblia nos enseña dónde está la prueba de si nuestra profesión de fe es verdad. No es tanta palabrería, orar, orar. La Biblia nos enseña que es algo que debemos hacer tanto como comer. ¿Cuántas veces mínimo come al día? 3, ¿verdad? Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. La oración es tan importante en la vida de la iglesia que el Señor afirmó en Mateo 21, 13: mi casa será llamada casa de oración. La palabra santa nos instruye que la oración es una de las marcas de la iglesia verdaderamente bíblica.
Sí, usted puede colocar iglesia bíblica, hasta iglesia reformada. ¿Cuál es una de las marcas de una iglesia bíblica? Antes de Pentecostés se decía de los discípulos, Hechos 1:14, todos estos, antes de Pentecostés, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de Pentecostés se dijo de ese mismo grupo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi primer punto es fácil. Recoja todos estos datos y debe reconocer que en la Biblia la oración no es un asunto secundario, sino que es muy importante y está por encima de muchas cosas, cuán importantes puedan ser. Si usted está sacando verdadero provecho de la palabra de Dios, entonces concluirá y se afianzará en usted la importancia de tener una vida de oración robusta, fluida, tanto personal como eclesialmente. Segundo, sabemos que sacamos provecho de la Escritura cuando ella nos señala la necesidad de priorizar la oración en nuestra vida cristiana. Cuando la Biblia nos señala la necesidad de priorizar, de darle prioridad a la oración en nuestra vida cristiana. El primer punto es que la Biblia nos enseña o nos señala la importancia. Mire cuán importante es. Pero aquí, si estamos sacando provecho de la palabra, la Biblia nos va a enseñar que la oración es algo prioritario. Prioritario, que debe ir de primero en la jerarquía de cosas, siempre va de primero. Nuestro acercamiento a la Biblia nos debe llevar a razonar de una manera particular como cristianos, y es que antes de mover las manos, abrir la boca, caminar, proferir una iniciativa, hacer un proyecto, antes de todo deberíamos buscar consejo en la palabra de Dios y orar. Eso es prioritario, hermanos. ¿Qué es lo más común que uno ve hacer a los cristianos? Que ellos primero hablan, hacen, elaboran iniciativas, proyectos, y luego oran para que Dios bendiga lo que ya hicieron. Así que se consiguen trabajo o mueven las manos, hacen una iniciativa, dan su opinión, hacen algo y luego, hermanos, oremos por esto que ya hicimos. Hermanos, eso es usar a Dios. Eso no es subordinarse a Dios. Eso es usar a Dios. Así estoy usando a Dios y no sometiéndome a Él. Queridos hermanos, la vida de fe es sobrenatural. Se debe vivir con recursos sobrenaturales. Y en nuestra naturaleza no está el producir estos elementos que solo vienen de Dios, quien los concede. ¿Como cuáles? Como gracia, misericordia, sabiduría, fortaleza, constancia y más. ¿Ha visto cómo estas virtudes no salen de nuestra personalidad? Yo le pregunto, entonces, ¿cómo puede vivir la fe que requiere de esos elementos sobrenaturales? ¿Cómo espera vivir la fe con esos elementos sin la ayuda de Dios? ¿Y cómo quiere la ayuda de Dios si no ora? Si no pide esto al Señor. ¿Cómo tendremos su ayuda si no la pedimos? Dice la Biblia que uno no recibe porque no pide. ¿Sí ve? Pedís y no recibís. Considere este otro asunto, y es que los peligros del creyente son demasiados y mayores. El pan del creyente son las pruebas y tentaciones y los diversos ataques al alma. El mundo, el diablo, vienen contra el creyente. ¿Ha visto usted cómo somos tan débiles de carácter? ¿Tan débiles para resistir? ¿Cómo viviremos la fe sin la ayuda de Dios?
resistiendo pruebas y tentaciones y ataques. ¿Y cómo recibiremos si no las pedimos, habiéndonos Él dicho que las pidamos a Él? Por eso estamos diciendo, mire que la oración va de primero. Por ejemplo, a falta de sabiduría, la Biblia, ¿qué nos dice? Si alguno es falto de sabiduría, vaya y declávese de cabeza en la biblioteca de la iglesia. Bueno, qué bueno que lo hiciera, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios. ¿Sí ve que va de primero? ¿Qué va de primero? ¿Estudiar? No, pedir. ¿Y luego? Pues estudiar, obviamente, ¿no? Si estamos abrumados de afanes, ¿qué hacemos? Salimos corriendo a resolver y luego pedimos a Dios, Señor, bendice lo que ya hice para resolver. No. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es que lo hacemos al revés, ¿no? Nos afanamos, resolvemos y luego oramos. No, es al revés. Lo primero, prioritario, arriba, oración. Por ejemplo, si hemos de ser fieles y efectivos en el servicio a Cristo, en lo que hacemos para Él, es solo por la ayuda del Espíritu Santo, ¿no cree? O sea, a menos que el Señor nos dé gracia, no podemos ser efectivos. Y el Señor nos enseñó en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí ve cómo empieza un buen servicio? ¿Qué? Pidiendo al Espíritu Santo, para que Él nos capacite a hacer lo que el Señor nos mandó. La oración nos mantiene humildes, porque no hacemos y luego pedimos, sino que pedimos y esperamos para hacer. Solo así admitimos la suficiencia de Dios. Y note esta declaración de Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Así que si usted está aprovechando su acercamiento a la Biblia, empezará a razonar así, que la oración es una prioridad en la vida de fe. ¿Cómo sé que estoy sacando provecho? Uno, que empiezo a ver más la importancia. Segundo, su prioridad. Tercero, porque nos enseña cuál es el contenido legítimo de las oraciones. Qué gran utilidad de la Biblia. Enseñarnos cuál es el contenido legítimo de las oraciones. Es una inmensa utilidad de la palabra de Dios en nuestra vida de fe. Y es que nos enseña a poner peticiones legítimas cuando oramos. Sabemos por la sentencia de Santiago 4:3 que hay oraciones que son ilegítimas. Hay oraciones malas, tan malas que Dios no las escucha. Y cuando una oración es mala, cuando se pide en ella asuntos que Dios no autoriza. Pedís, Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que el punto no es orar. Usted puede pasar una hora orando mal. Usted no puede decir, pero pase una hora orando, sí, pero mal. ¿Qué le sirvió? ¿Verdad? Note que la oración mala no solo es pedir mal, sino pedir para mal. Escuche esto, aprenda esto. La oración mala no es solo pedir mal, sino es pedir para mal. Porque aquí dice, pedís mal, o sea que hay oraciones, hay algo mal, y dice, para gastar en vuestros deleites, o sea, para mal. Puede ser que yo pida algo bueno para algo malo. ¿Ya?
La oración mala es no solo pedir mal. ¿Qué sería pedir mal, por ejemplo? Un ejemplo de pedir mal. Ay, Señor, ayúdame a hacer trampa en este examen para que yo pueda pasar. Eso ya es pedir mal. ¿Sí ve? Es pedir mal con una intención buena. Salir bien en un examen. ¿Sí? La intención es buena, pero se pide mal. Pero hay al revés. A veces pedimos bien, pero para mal. Por ejemplo, Señor, ayúdame a ser un buen predicador. Es que yo quiero ser famoso. ¿Estoy pidiendo algo bueno? Claro, pero para mal. La oración, la mala oración no solo es pedir mal, sino pedir para mal. Y entonces la buena oración, ¿cuál será? Pedir cosas buenas y además para lo bueno. Pedir mal y pedir para mal es tan común a nuestra naturaleza. Romanos 8:26, que dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pedir mal es muy humano, es muy nuestro. La Biblia no se va a tintas medias. ¿Qué hemos de pedir como conviene? A veces lo sabemos, a veces no. No, dice, no sabemos. No sabemos pedir como conviene. Solemos creer que necesitamos algo y siempre el corazón nos engaña. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que al orar oremos por cosas buenas y para cosas buenas? La palabra de Dios nos enseña cuál es el contenido de la oración verdadera. Es de esta manera que entendemos 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la garantía de que Dios le va a responder su oración? Que usted ore conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, por supuesto. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Pues en la Biblia. Así que no basta, debe pasar, pero no basta, que oremos con las palabras correctas. Eso es necesario, pedir lo bueno. Pero también debemos representar el sentido correcto de cada petición. Recuerde que al ver su propia incapacidad, los discípulos rogaron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo el Señor les respondió esa oración? Dándoles un modelo de las cosas que se deben pedir. Darles el modelo de la oración que es conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos encamina a las peticiones correctas y al sentido correcto, al por qué correcto, al para qué correcto. Entre más conozca a Dios y conozca la Biblia, su oración será cada vez más precisa. Gloria a Dios por eso, ¿no cree? Entre más entienda la Biblia y más entienda a Dios, mi oración va a ser, vea, más precisa. Y eso porque es buena noticia, porque aquí dice, esa es nuestra confianza en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, mire, Él oye y nos da lo que pedimos, hermanos, nos da lo que pedimos. Nuestra iglesia Suba, IBR Suba, debe estar reposando en la gracia del Señor. Hemos pedido por más de 100 días: Padre, muéstranos tu voluntad. Muéstranos tu voluntad. ¿Es una buena petición? Por supuesto, deberíamos orar así. Enséñanos, Señor. Dirígenos, Señor, humildemente. Y el Señor ha respondido. Es que no nos ha dejado ni siquiera una duda
de qué es lo que deberíamos hacer. O nos dio tres puertas y nos dijo, escojan cuál de las tres. No, nos dio una. ¿Sí ve cómo Dios responde? Porque cuando uno ora de acuerdo a la voluntad de Dios, mire, responde. Cuarto, como también sabemos que la palabra del Señor nos está aprovechando porque evidencia cuáles son nuestras verdaderas necesidades para que oremos sabiamente. Qué interesante. La palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos o enseñarnos cuáles son nuestras verdaderas necesidades para que podamos orar sabiamente. En este punto sí que vemos cómo el Espíritu actúa en la palabra. Vemos que el Espíritu no actúa en la palabra de forma superficial o mecánica, sino que tiene la capacidad de examinar el corazón. En esto vemos la gran diferencia entre nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia, nuestro propio sentir y pensar, contrastado con la sabiduría de Dios, la prudencia divina, el pensar de Dios. Y es que, hermanos, nosotros somos médicos expertos en diagnosticar nuestras necesidades. Y es sencillo. Pensamos que necesitamos algo y queda convertido en una necesidad. ¿Sí ve tan fácil? Yo pienso que necesito ese cuadro amarillo. Y es solo pensarlo y ya, quedó convertido en una necesidad. Yo ya no digo, ¿será que yo necesito ese cuadro amarillo? No, yo digo, necesito. ¿Sí ve? Lo pensamos y ya quedó convertido en necesidad. Sentimos que necesitamos algo y ya queda convertido en necesidad. Nos vemos presionados a algo y entonces concluimos que esa es una necesidad. Hermanos, no todo lo que pensamos, vemos o sentimos es una necesidad. A menos que usted crea que no convive con un corazón que lo engaña o una mente que no ha caído en pecado. En esto debemos reconocer humildemente que el gran médico de nuestras almas ya nos diagnosticó, ya dio su dictamen y nos enseñó cuáles son nuestras necesidades de verdad. El asunto es que si nosotros vamos a orar con lo que creemos que es una necesidad, no siéndola, entonces, a la luz de la palabra, caemos en esto: pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, no para vuestras necesidades. Ay, pero yo lo necesito. Dios puede decir, no, usted cree que lo necesita. Y el que usted lo crea no lo hace una necesidad. No. ¿Cómo sabemos qué cosas necesitamos? Dios ya lo dijo, y lo dijo en su palabra. Así que si usted va con una necesidad que usted cree que es necesidad y se la presenta al Señor, eso cae en el rango de pedir mal. Dios no responde. Es distinto que si usted va con una necesidad que Dios dijo que esa es una necesidad de verdad, Él escucha. Esto es en palabras de Oseas 7:14. Y no claman a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Que el Señor les dice, mire por lo que clamaban, por el trigo y el mosto. Querían llenarse el estómago y beber, borracharse, pero se rebelaron contra mí. Para eso era que clamaban, ¿sí ve? Para sus deleites. Haciendo una pregunta retórica, Eclesiastés 6:12 dice, porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasa como sombra. Hermanos, yo le pregunto, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre? ¿Quién enseñará al hombre qué será después de él? Dios es el único que puede decirnos cuál es nuestro bien. La palabra de Dios, por ejemplo, nos enseña que sobre todo debemos buscar las cosas ¿de dónde? De arriba.
el Señor nos dejó clarito en la Biblia qué cosas debemos buscar afanosamente: el reino de Dios y su justicia, lo que tenga que ver con su profesión de fe, con su alma, con el avance, el fortalecimiento de la iglesia. Eso el Señor nos dijo, eso pídanlo. Esa es la voluntad de Dios. Aún podemos conceder que Mateo 6, 11 y 32 nos enseñan a pedir las cosas temporales, pero escrituralmente. Dios nunca nos autoriza a pedir las cosas temporales para enredarnos en ellas, sino para facilitarnos nuestro servicio a Dios. Sin embargo, no podemos huir lo que la Biblia nos dice, Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Salmo 51, 1 y 2, mire esta petición: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es una petición legítima, hermanos, urgente, es una necesidad de nosotros cada día. Salmo 19:12, mire lo que le preocupaba al salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Ve la necesidad que tenemos de orar sobre nuestra alma? Mire la sensibilidad y escrupulosidad del Salmo 139, 23 y 24, contrastada con muchos que son escrupulosos con su salud, por ejemplo, con sus bronquios, con su estómago, para dar con un médico bueno, con un buen empleíto, algo que no es malo, ¿verdad? Cuidar los bronquios, la salud no es malo. Pero note lo que le arranca una petición al salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquellos que sabemos, como pueblo santo, que Dios requiere principalmente la verdad en lo más íntimo, por eso vamos a las Escrituras a pedir lo que Él nos dijo que eran nuestras necesidades. Quinto, ¿qué otro provecho sacamos de la palabra? Que nos lleva a hacer buen uso de la oración. Nos lleva a hacer buen uso de la oración. Usted sabe que está sacando provecho de la palabra cuando usted usa bien este medio de gracia. ¿Acaso hay una forma de usarlo mal? Muchas maneras de usarlo mal. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo usarlo bien. Cuando la palabra de Dios encamina, o cuando la palabra de Dios estructura nuestra vida de oración, le estamos sacando buen provecho a las Escrituras. Mire, hermanos, los médicos no solo diagnostican la enfermedad. ¿Qué clase de médico sería ese? Pues para eso está un escáner, ¿no? ¿Qué hace un escáner? Le dice lo que usted tiene. ¿Qué más hace? No más, para eso es un escáner, para decirle lo que usted tiene, no para arreglarlo. ¿Qué hace una radiografía por usted? Nada, simplemente le dice lo que usted tiene. Y un médico se diferencia de eso. Imagínense, los médicos dijeran: sí, señor, usted está bien, bien enfermo, vea, así, así, así. Hasta luego. No, el médico es más que un diagnóstico. ¿Qué hace un médico? Diagnostica, pero trata la enfermedad. Y en sus prescripciones tienen la sabiduría de decir qué tomar y cada cuánto. No es que ellos dicen: me miró la cara, tome eso cada 3 horas. No. Ellos, el peso, cuánto pesa, cómo están sus síntomas, y así le medican. Hermanos, nuestro Dios no solamente nos dio la oración, sino como un gran médico nos dice cómo usarla para nuestro bien. Nuestro Dios, que se deleita en las oraciones de los justos, dice: mas la oración de los rectos es su gozo. Nos enseña además por su palabra cómo aprovechar este medio para la máxima gloria de Dios y nuestro provecho. El Señor nos enseña que para recibir lo bueno, por ejemplo, debemos pedir. ¿Sí? ¿Cómo nos enseña? No es simplemente desear. ¿Quiere esto? Pida.
A veces yo me extraño cuando hablo con algunos hermanos. Pastor, mire, es que tengo este problema. Sí, cuénteme. No, mire que, un ejemplo, ¿no? No, mire que mi hijo se torna rebelde y, bueno, cosas así. ¿Y su merced qué quiere de él? No, pues yo quisiera que mi hijo pues tuviera un corazón sensible a la palabra del Señor, que fuera un muchacho obediente, que tema al Señor en su corazón. ¿Esas palabras que usted me acaba de decir, se las ha hecho algún día a Dios? No. Pues si no pide, ¿por qué tiene más facilidad para decirme a mí lo que quiere de su hijo que a Dios? Pues yo no tengo ninguna capacidad. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Es decir, ¿quiere algo legítimo? ¿Otra vez? ¿Quiere algo legítimo? Sí, pida. Hermanos, nuestra iglesia en un momento, en abril, dijo, Señor, danos recursos. ¿Qué hizo el Señor? Los dio. Pida y se le da. Porque era para algo legítimo, ¿no? No era para poner a estrenar al pastor un jaguar. No era para eso. No. Padre, queremos hacer tu obra. Ayúdanos. ¿Me hago entender? Pedid y se os dará. Padre, danos gracia, enséñanos qué debemos hacer para mantener la vida de iglesia. Pedimos y ¿qué ha hecho el Señor? ¿Sí ve? Gente cree que Dios le dará, pídasele o no. Y yo creo que a veces hay cosas que Dios nos da, aun cuando mire el suspiro del corazón, yo creo que eso pasa. Pero lo que es común, lo que Dios ha destinado, es que Él nos va a dar luego que le hayamos pedido. Hay cosas que Él ha predestinado darnos solamente a través del medio de la oración y como respuesta a la oración. ¿Sí que la Biblia nos enseña cómo usar la oración? Nos enseña con qué frecuencia orar. O no me va a decir que no puede reconocer en la Biblia con cuánta frecuencia orar. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es que es un buen fundamento, si usted no lo sabía, hermano. Por eso hemos procurado que el pueblo de Dios, en este tiempo de gran clamor, clame día y noche. Así lo dice el Señor, ¿no? ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? Pero nota cómo se usa el medio. ¿Quiere la sanidad, verdad? Pues tómese la pastilla como se le dijo el médico. Que dice la Biblia, orar sin cesar. La Biblia nos enseña que la verdadera oración es orando en el Espíritu. Judas 20. ¿Quiere orar bien? Ore en el Espíritu. Así lo está diciendo el Señor. Nos señala además cuál es el fin con el que debemos orar siempre. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y finalmente, hermanos, ¿cómo sabemos que estamos sacando provecho de la lectura de la Biblia? Porque nos proporciona los alicientes legítimos para perseverar en la oración y esperar sus respuestas. Porque nos proporciona los alicientes o los estímulos legítimos para perseverar en la oración y esperar sus respuestas. Hermano, yo creo que todos coincidimos que orar es un deber complejo. Bueno, primero es imposible para la carne, ¿sí? Pero en el caso de los creyentes es complejo porque requiere de la gracia del Señor, pero requiere dedicación y esfuerzo. ¿Usted cómo aprende a orar? Orando. Y es duro, hermanos, muchas veces. Nuestras pobres almas necesitan un aliento para no desfallecer en la oración. Nuestras almas necesitan ser estimuladas, claro, a perseverar en oración y a saber esperar la respuesta. Hermanos, no me diga que esperar la respuesta de Dios a una oración es fácil. No es fácil. Nos pasa como a veces como Saúl. Samuel dijo, yo voy. Y llegado el momento, Saúl se afanó hasta que hizo algo y justo apareció Samuel, ¿verdad? Esperar en la oración es difícil. Perseverar en la oración es difícil.
Hermanos, y como nuestra alma necesita estímulo para saber perseverar y esperar, porque hermanos, el hecho que oremos no garantiza que Dios responda ya, o tal cual como lo hemos pedido, pero aquí está el asunto. Ya que la oración es un ejercicio espiritual, el ánimo debe ser espiritual. Hermanos, eso no es yo golpeándole la espalda y diciéndole, vamos, vamos hermano, vamos. ¿Usted cree que así fuera? Si así fuera, pues hermano, yo me aseguro que usted me dé 30.000 palmadas en la espalda para que me alcance para toda la semana el ánimo de orar. ¿Cierto? Porque entre más palmadas, pues, ¿verdad? Más me... ¿Sí ve? Eso no sirve, hermano. ¿Quiere estimular la vida de oración, que es un deber espiritual? Tendrá que estimularla con elementos espirituales. Buenas noticias. Gracias a Dios que esto no es de mentalizarse. Ay, debo orar, ni culpabilizarse. Ay, no oré, como si uno mentalizándose o culpabilizándose es estimular en la vida de oración. Esos son elementos carnales, hermanos. Buenas noticias. En la palabra de Dios están los suficientes estímulos espirituales para animar la vida de oración. Mire, por ejemplo, este estímulo. No sé qué le pasa a su vida de oración si usted considera más cerca esto. Efesios 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué encuentra en la oración? Misericordia y gracia. ¿Necesita misericordia? ¿Necesita gracia? ¿Gracia perdonadora? ¿Gracia santificante? ¿Qué hay que hacer? Ore. ¿Sí ve cómo no dice no? Si el Señor me dice que en su presencia hay gracia, ¿por qué será? ¿Qué es gracia? Un favor que no merecemos. Entonces se supone que ¿quiénes son los que nos acercamos al trono de la gracia? Pues los que no merecemos, los que hemos pecado. Qué bueno es entender esto. Isaías 30, 18 y 19. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Mire lo que se nos promete, ¿no? Piedad, misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿Sí ve? Clame por misericordia. ¿Y qué va a recibir? Misericordia. Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y aquí tengo otra palabra para Iberesúa. Usted quizás ha dicho, llevamos más de 100 días orando, día y noche, sin interrupción. Y Dios no nos ha dado lo que hemos pedido. ¿Cuál ha sido nuestra petición? Como eje, ¿verdad? Danos libertad, Señor, danos libertad, vuélvenos al privilegio. Y usted dirá, pues llevamos tanto tiempo y no hemos recibido lo que hemos pedido. Hermano, hemos recibido más. Salmo 73, 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios, eso es el bien. Habernos acercado por 100 días de forma ininterrumpida a Dios, es el bien. ¿Lo entiende? ¿Entiende la lógica? No hemos recibido lo que hemos pedido, pero hemos recibido más, porque nos hemos acercado a Dios. ¡Qué privilegio! Quizá no lo hubiéramos hecho sin esto. Y Dios nos ha acercado todos estos días. Aunque no nos haya dado lo que hemos pedido, nos ha dado a Él. Al menos nos hemos acercado a Él. No me diga que eso no es provechoso. El salmista dijo, en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. A que me responda, eso será otro bien. Pero el bien ya lo tengo. Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Si existe algún estímulo, ahora hablo a la iglesia como iglesia, si existe algún estímulo para la iglesia que ora, es esta promesa que en el nuevo pacto se hace realidad, Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, los gentiles, para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Orar como iglesia es una especie de alivio. Ahí dice, los recrearé. Sí, como cuando usted está embotado y recibe un estímulo para respirar. Es lo que Dios hace, hermanos. ¿No le gustaría estar en el lugar donde Dios recrea a su pueblo? Y esto es cuando su pueblo se reúne a orar. Usted tiene que estar muy duro para no querer orar con el pueblo de Dios después de escuchar esto. Ahora bien, espere la respuesta de Dios a las oraciones legítimas. De eso jamás tenga duda. De eso jamás tenga duda. Dios dijo, responderé si ustedes me claman conforme a mi voluntad, y Él responderá. Nunca tenga duda. Pero hermanos, Dios siempre responderá de la manera que su nombre sea más glorificado. Quiero terminar con esto porque va mucho con nosotros. En el primer siglo, la iglesia empezó a ser perseguida por los judíos. Fue la primera persecución de la iglesia. No por los romanos, sino por los judíos. Recuerde que Pablo tuvo que huir fue de los judíos para que no lo mataran. En el primer siglo, 2 de sus líderes fueron arrestados e intimidados. ¿Lo recuerda? Cuando Pedro, Juan fueron llevados al Sanedrín y los amenazaron. No vuelvan a hablar en ese nombre. Luego son liberados porque para ellos era novedoso, digamos, estar siendo perseguidos por Cristo. Fueron liberados y le cuentan a la iglesia lo que les pasó. Y la iglesia, sin meditar palabra, sin mediar palabra, sin decir, hermanos, venga, charlemos, no, empezó a orar. Eso está en Hechos 4. O sea, ellos dicen, mire lo que nos pasó. Tan pronto dieron el reporte, la iglesia empezó a orar. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros de estar allí? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Piense usted, es cristiano, está en el primer siglo, Cristo dijo que ustedes debían predicar el evangelio, pero su gobierno les dice que no. Es más, los amenaza de que si lo hacen, van a tener consecuencias. La verdad, hermanos, ¿qué hubiéramos pedido? Señor, toca los corazones de ellos, danos libertad, concede que nuestros gobiernos cooperen con tu causa. Eso es lo que nos diferencia la iglesia del primer siglo y de su poder. Hechos 4. Y ellos Hechos 4:24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que, escuche bien, concede a tus siervos que concede a tus siervos que con denuedo
hablen tu palabra. ¿Qué pidió la iglesia perseguida? ¿Mejores condiciones sociales? ¿Mejores condiciones políticas? No, pidieron valor para hacer lo que Cristo les mandó a hacer. Petición legítima. ¿Y qué dice el versículo 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿es que les faltaba inteligencia a estos hermanos? ¿Por qué no pidieron la conversión de los políticos? Un buen decreto que les diera libertad religiosa. ¿Por qué pidieron valor? ¿Se da cuenta? Pidieron conforme a la voluntad de Dios y Dios que les dio valor. Yo les he dicho a mis hermanos, bajo esta pandemia Dios nos puede responder de muchas maneras, doblando el corazón de los reyes, permitiendo que haya decretos favorables para la iglesia, o lo que será más común, que pidamos fortaleza para hacer lo que nos toca hacer. Y eso es como nos ha respondido. Uno a uno, hermanos, se van convenciendo. Y Dios les va dando una fortaleza, hermano, que al que antes lo sacaba corriendo una lluvia, hoy se pudiera enfrentar a un ejército, estoy seguro, con su Biblia. El Señor responde de la forma que más magnifique su nombre y sea nuestro provecho. Eso es lo que nos hace distintos de la iglesia primera, que ellos no estaban peleando con los mandos medios. Tú nos mandaste predicar, estos nos prohíben predicar, entonces danos fuerza para predicar a pesar de lo que ellos nos digan. Si estamos entendiendo bien la Biblia, vamos a orar mejor. Y esos son los alicientes, hermanos. Pida al Señor. Vaya al trono de la gracia. Si está miedoso en este tiempo y no sabe qué hacer, el Espíritu que habita en usted le dice, tiene que aprender a vivir su fe en medio de la pandemia. Pero su carne lo doblega. Pida al Señor, aliéntese en sus promesas y el Señor le responderá. De tal forma, hermanos, que no somos valientes los que nacimos así, sino los que reconocimos que no lo somos, pero pedimos al Señor y Él nos respondió. ¿Ha sacado provecho de la palabra? Pues un cristiano jamás será mayor a su vida de oración. Acuérdese de eso. Una iglesia nunca será mayor a su vida de oración. Usted puede hacer muchas cosas sin haber orado, pero jamás hará buenas cosas hasta que haya orado. Nadie puede excusar falta de tiempo, porque todos tenemos las mismas horas, y aunque no todas las mismas ocupaciones, cada uno de nosotros pone tiempo aparte para lo que consideramos imperativo. Oremos al Señor.